En este tercer ejemplo, cuando x tiende a -1 de esta función, yo voy a hacer una evaluación, voy a verificar la función, voy a llamar a toda esta función h. Fíjese, si h es la función, observe que ya no tengo nada que ver con el límite, voy a hacer un análisis de esa función sin el límite. Si h es esta función, entonces h evaluado en -1, que es el valor al cual tiende la x, hago la evaluación y me está dando 0 sobre 0. 0 sobre 0 no está definido. Es un valor que no está definido. Como aquí estoy haciendo la evaluación, al darme 0 sobre 0, eso no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque está dividido por 0. Como no está definido, pero este 0 sobre 0 proviene de un límite, o sea, yo hago la evaluación aparte, en este caso sería una imagen, eso no, este resultado me dice que no está definido, pero como proviene de un límite, porque yo quiero hacer análisis del límite de la función, no de la imagen, porque yo quiero es ver qué pasa cerca de -1, no qué pasa en -1. Ese 0 sobre 0 se considera una indeterminación. Quiere decir que no se sabe, no se puede determinar si el límite existe, si el límite no existe y cuánto da. Vamos a hacer aplicar unos artificios matemáticos para ver qué tanto podemos hacer con esa función. Fíjense la función, ¿no? La sacamos aparte, porque la quiero sacar aparte. Yo la puedo trabajar con el límite, pero vamos a trabajarla aparte en este caso. ¿Qué hice? ¿Qué se hizo? Tomo la función, esto es igual a la función, pero yo lo puedo multiplicar por la conjugada. La conjugada del numerador, porque el numerador como involucra las raíces, entonces me conviene en este caso multiplicarlo por la conjugada. Pero si lo hago en el numerador, lo pongo a dividir también, porque esto entre esto da 1 y 1 por esta expresión, conservo la igualdad que es la expresión, no alteramos nada. Ahora bien, aquí estoy diciendo que me apoyo de asterisco, ¿no? Asterisco indico aquí de una diferencia de cuadrados. Bueno, la diferencia de cuadrados, recordemos que es la suma por la diferencia. Entonces fíjense, tenemos aquí una multiplicación de dos fracciones, cuya multiplicación se hace linealmente, numerador por numerador y denominador por denominador. Al hacer la multiplicación del numerador tenemos la suma por la diferencia. Esa es la que vamos a aplicar la diferencia de cuadrados, o la suma por la diferencia, que es diferencia de cuadrados. Bueno, esta suma por esta diferencia me da diferencia de cuadrados. Y el denominador, si dejamos la multiplicación planteada, que es x más 1 por raíz cuadrada de x más 5 más 2. En esta diferencia de cuadrados podemos eliminar el cuadrado con la raíz. Eso lo puedo hacer con la condición de que la cantidad subradical x más 5, que es lo que está dentro de esta raíz, es mayor o igual que 0. Si no, no puedo hacer eso. Bueno, yo sé que es mayor o igual que 0. Hay garantías de eso porque como el límite estudia, cuando x tiende a -1, quiere decir que x más 5 tiende a 4. O sea, los valores que van a estar dando van a estar cercanos al 4, que son valores positivos. Por eso puedo con confianza decir que x más 5 es positivo. Entonces, al eliminar el cuadrado con la raíz, me queda x más 5 menos 4, 2 a la 2 es 4 y 5 menos 4 es 1. O sea, me queda x más 1. X más 1 con x más 1 se pueden simplificar, siempre y cuando x sea no nulo, diferente de menos 1. Pero es que yo sé que x es diferente de menos 1, porque en el límite x tiende a menos 1. Quiere decir que x nunca es menos 1. X se acerca a menos 1. Entonces yo puedo eliminar x más 1 con este x más 1 sin problema. Y nos queda 1 sobre esta expresión. Quiere decir que esta función h es esta misma expresión que nos dio aquí. Entonces el límite de la función h planteada inicialmente es igual al límite de esta expresión, que fue lo que nos dio.
¿Y qué tenemos aquí? El límite de una división, aplicamos la propiedad 2,6, sería el límite del numerador sobre el límite del denominador. En el denominador tenemos el límite de una suma, aplicamos la propiedad 2,1. En el límite de esta raíz aplicamos la propiedad 7,2. Y luego tenemos el límite de un polinomio, aplicamos la propiedad 4. Y nos queda un cuarto. Quiere decir que el límite de la función que nos plantean de la función h cuando x tiende a menos 1 da un cuarto. Vean la gráfica de esa función h. Cuando x tiende a menos 1 se acerca, vemos que se acerca a este valor que está aquí. Y ese valor es exactamente un cuarto, que es lo que nos está dando. Entonces aquí hacemos un contraste, ¿no? Una comparación entre este resultado analítico que es exacto con este resultado gráfico que lo podemos estimar. Lo podemos ver que efectivamente es un cuarto. En este cuarto ejemplo se nos pregunta primero si h es esta función, ¿por qué no existe h de 1? Es la pregunta inicial, ¿no? Demuestra analíticamente que el límite de h existe y calcúlelo. Apoye su respuesta gráficamente. Bueno, al determinar h de 1 vemos que nos da 0 sobre 0. De eso podemos concluir que no está definido. H de 1 no está definido. ¿Por qué? Porque el denominador es 0. Ninguna expresión puede estar dividida por 0. En la segunda pregunta, que es demuestra analíticamente esa función, bueno, resolvemos el límite analíticamente, entonces a la función le aplicamos el límite. Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 1. Para eso no voy a aplicar las propiedades directamente, porque si lo hago me va a dar que en el denominador 0. Quiere decir que no lo voy a poder aplicar. Esto es el límite de una división y yo no voy a poder aplicar la propiedad del límite de una división. Entonces yo tomo la función, si h es esta expresión, entonces h de 1 lo evalúo en 1, porque x tiende a 1. Me da 0 sobre 0 y esto no está definido, pero como es un resultado, para analizar el límite de esa función, al dar 0 sobre 0 consideramos que es una indeterminación. Quiere decir que de esa función vamos a ver qué tanto trabajo algebraico podemos hacer allí. Tenemos esta función, aplicamos la misma diferencia de cuadrados. Es un procedimiento algebraico que pues tenemos que tenerlo presente, ¿no? Diferencia de cuadrados es la suma por la diferencia. Fíjense que x menos 1 se puede simplificar con x menos 1 porque está multiplicando el de arriba, el de abajo también está multiplicando, se sobreentiende que está multiplicado por 1, se puede simplificar. Pero se puede simplificar siempre y cuando x sea distinto de 1. Y es que yo sé que x es distinto de 1, mira, aquí se pone x distinto de 1, pero ¿por qué sé que x es distinto de 1? Porque en el análisis del límite de esta función, x se acerca a 1, x nunca es 1. Entonces, al simplificarlo me queda x más 1. Quiere decir que la función h se transforma en x más 1, más simple, ¿no? Entonces el límite de la función es igual, h es igual al límite de x más 1, que fue lo que nos dio. Y esto es un polinomio, aplico la propiedad 4 y me da 2. Veamos aquí el comportamiento gráfico de la función. Cuando x tiende a 1, observamos que la curva por ambos lados se acerca a 2. Y numéricamente vemos que cuando x tiende a 1 por la izquierda, tomando valores cercanos a 1 por la izquierda, observamos que las imágenes se acercan a 2 por la izquierda. Por abajo sería en el eje Y. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, la función se acerca a 2 por arriba. Entonces numéricamente la h se acerca a 2, gráficamente vemos que h se acerca a 2 y analíticamente no hay duda que el límite, que la función e se acerca a 2, no hay duda. Entonces comparamos esas tres formas, ¿no?, de calcular el límite de una función. En este ejemplo 5, aquí nos plantean unas condiciones iniciales, por favor tengámoslas presente. Nos dice que el límite de f es 4 cuando x tiende a 2, el límite de g es menos 2 cuando x tiende a 2, el límite de h es 0 cuando x tiende a 2 y el límite de p es c.
cuando x tiende a 2. Encuentre los siguientes límites. Si el límite no existe, explique por qué no existe. Vean este ejemplo. Tenemos una multiplicación. Límite de x a la 3 por f es una multiplicación. Bueno, aplicando la propiedad 2,4, yo puedo poner que es el límite de la primera función por el límite de la segunda función. La primera función polinomio, o sea que puedo aplicar la propiedad 4, que es sustituir directamente. Y el límite de f en las condiciones iniciales, el límite de f cuando x tiende a 2 me dice que es 4. O sea, nos están dando ese límite. No hay que hacer nada porque en las condiciones iniciales nos dicen que el límite de esa función llamada f es 4. Entonces es 4 y 2 a la 3 por 4 da 32. Quiere decir que el límite de esta función es 32. Para el siguiente ejemplo tenemos el límite de un cociente. Yo puedo aplicar la propiedad 2,6, que es el límite de una división. Sería el límite del numerador sobre el límite del denominador. En el numerador tenemos el límite de una multiplicación. Aplicando la propiedad 2,4 sería el límite de g por el límite de h. Y cada uno de estos límites nos lo dan en el preámbulo, ¿no? Recordemos que el límite de g nos decían que era menos 2, por eso hago la sustitución de ese límite por menos 2. El límite de h cuando x tiende a 2 nos plantean como dato que es 0. Y el límite de f nos dice el planteamiento que es 4. Bueno, haciendo estas cuentas da 0. Quiere decir que todo esto da 0 cuando x tiende a 2. Toda esta función da 0 cuando x tiende a 2. Tenemos aquí otro ejemplo. El límite de 3 de la raíz de 3 más p de x. Aplicando la propiedad 7,2 nos queda que el límite de una raíz, ¿no? Sería el límite de la raíz del límite de la función. Siempre y cuando el límite de 3 más p sea positivo. Aquí tenemos el límite de una suma. Aplicando la propiedad de 2,1 sería el límite de cada término. El límite de una constante es la constante 3. Y el límite de p sabemos que es c. Eso nos lo dijeron en el planteamiento inicial, que el límite de p es c. ¿Quién es c? C es un número real. Pero entonces, bueno, yo puedo aplicar estas propiedades de los límites y al darme raíz cuadrada de 3 más c, que es un número fijo, porque c es un valor real, al sumarle 3 es un valor real y al sacar la raíz cuadrada de ese valor obtenemos un valor real. Esperamos obtener un valor real, pero es que aquí obtenemos en esa cuenta un número real siempre y cuando 3 más c sea mayor o igual que 0, sea positivo. Bueno, planteamos, si 3 más c es positivo, entonces c es mayor que 3. Quiere decir que yo puedo aplicar estas propiedades, puedo concluir que me da esta respuesta, raíz cuadrada de 3 más c, siempre y cuando asuma que c sea mayor que 3. Porque yo debo garantizar que c más 3 sea mayor que 0. Y si c más 3 es mayor que 0, entonces c es mayor que menos 3. Hacemos el despeje de c en esta inecuación. Entonces, este límite, el límite de esta raíz de 3 más p, da raíz de 3 más c siempre que c sea mayor que menos 3. De lo contrario, no tiene respuesta a ese límite no existe. Fíjese este ejemplo. Sea g de 2 igual a menos 2. O sea, nos dan más, aparte de las condiciones iniciales del ejercicio del planteamiento, aquí para este ejercicio D nos dan más condiciones iniciales. Nos dicen, miren, la imagen de 2 en G da menos 2 y la imagen de 2 en P da C. Recordemos que en el planteamiento nos decían cuánto valía el límite de P. Bueno, hallar el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. Hay dos casos que nosotros debemos considerar al resolver este límite. Resulta ser que cuando yo aplico las propiedades
Aquí está la descripción de las propiedades que se aplican, límite de sumas y restas, luego límite de una constante por una función, queda la constante por el límite de la función. Bueno, aplicando todas esas propiedades, tenemos aquí el límite de P. Entonces, yo puedo aplicar aquí esta propiedad siempre y cuando el límite de P, que es C, ya sabemos que es C, siempre y cuando esa C sea no nulo. Porque si es 0 yo no puedo aplicar la propiedad, entonces este límite no va a existir. Bien, el límite de P ya sabemos que es C, asumimos que C es diferente de 0. El límite de G ya sabemos que es menos 2. Y resolviendo este límite, aquí nos da, aplicando pues las diferentes propiedades del límite del logaritmo, el límite de resta de funciones, el límite de aquí de una función exponencial. Tenemos el límite del seno de este polinomio. Yo puedo meter el límite dentro del seno. Aquí aplicaríamos la propiedad 6. Y la propiedad 6 es el límite de una función compuesta, ¿no? El límite de una función compuesta, yo puedo tomar el límite y meterlo en la función f, ¿no? Me queda el f evaluado en el límite de g. Bueno, f es el seno y g sería este polinomio de grado 5. Yo puedo meter el límite dentro del seno, ¿no? Tendríamos entonces el límite de un polinomio. Ese polinomio da 29 y me queda esta expresión. O sea que el límite de la función planteada da este resultado siempre y cuando c sea diferente de 0. Como c es un número real, tenemos un caso 2. El caso 2 que es cuando c vale 0. Cuando c vale 0, aplicando las propiedades nos da 6 sobre 0. Resulta ser que esto es un número fijo, esto es una constante. Sacamos la cuenta, calculamos, esto da un número. Pero 6 sobre 0, cuando vamos a calcularlo, eso no está definido. Como no está definido, decimos que este límite no existe. Bien. Aquí tenemos si la función la podemos llamar R, si la función R, que es toda esta expresión. Entonces, si R es esta expresión, entonces R de 2, hallando la imagen, aquí tenemos 6 sobre 0, eso no está definido. Y en el límite, al hacer la evaluación directa, esto no existe. Entonces en la imagen no está definida, pero en el límite, no es que no está definido, sino que el límite no existe. Bien, tenemos aquí otro ejemplo. Aquí cambian las condiciones, ¿no? Aparte de las condiciones de los límites que nos plantean, tenemos que g de 2 es menos 2 y p de 2 es 5, ya no es c. La imagen de p no es 5, en el caso anterior era c, ¿no? Hallar este límite. Hay dos casos, si c vale 0 o si c es distinto de 0. Si c vale 0, ya sabemos que el límite no es. Si c es distinto de 0, ya sabemos que el límite es esto. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa si c vale 0? Si c vale 0, al hacer la evaluación, ya sabemos, ya lo hicimos, el límite no existe. El límite no existe si c vale 0. Pero ¿qué pasa con la imagen? Si r es la función, entonces r de 2 sería toda esta expresión. Fíjense que aquí abajo es p de 2. ¿Quién es p de 2? P de 2 es 5 según esta condición inicial. Quiere decir que p de 2 lo sustituyo por 5. Y al sacar este cálculo, esto da un número. Entonces, por favor, la función evaluada en 2 me está dando este número. Pero el límite, cuando x tiende a 2 de la función,
ya sabemos que en este caso para C0 no existe. Esto quiere decir que el hecho de que la imagen exista y dé un resultado no me dice con claridad, no me dice explícitamente que el límite existe o no existe, ¿no? En este caso el límite no existe, siendo C0, pero la imagen en 2 sí existe y me está dando un resultado, ¿sí? Así que hay que estar atentos con cuando vamos a calcular la imagen de una función en un valor y cuando queremos calcular el límite de una función cuando x tiende a ese mismo valor. Puede ser que la imagen exista, el límite no va a existir. Puede ser que el límite exista, la imagen no exista. Puede ser que la imagen y el límite existan, pero sean diferentes. Entonces una cosa es hallar el límite cuando x tiende a un valor c, a un valor dado, y otra cosa es hallar la imagen de la función en ese valor dado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, en este ejemplo 6, ese lo dejamos de tarea para que ustedes practiquen. Un ejercicio interesante. Cualquier inquietud me la hacen saber, me la hacen llegar y con gusto les estaré respondiendo. Utilice la gráfica de esta función para estimar el valor del límite con 2 cifras decimales. Puede hacerlo a mano, la gráfica, o puede utilizar cualquier graficador en línea o cualquier paquete matemático que tenga en su computador. GeoGebra puede ser, ¿no? Que fue el que les mostré en esta presentación. Use una tabla de valores para estimar el límite a 4 cifras decimales y use la ley de los límites para encontrar el valor exacto del límite. No me queda más sino que desearles éxito en la formación y el estudio del límite. Hasta pronto.